Continuamos en este cuarto foro económico, el desafío del hidrógeno verde, las oportunidades para la descarbonización de la economía. Y vamos ahora a abrirnos por el mundo porque vamos a conocer el aporte del sector privado, de las empresas, las instituciones, en lo que es el apoyo a la descarbonización. Y vamos a contar con el aporte, la coordinación, la moderación de Carl Moses, quien es economista, periodista, con especialización en economía por la Universidad de Bonn, con experiencia de muchos años en América Latina y trabajo con empresas, organizaciones, instituciones vinculadas al sector energético y la sostenibilidad. Carl es integrante de la GTAI. Vamos a recibirlo ya a partir de este momento. Carl, bienvenido. Y adelante tú con este muy interesante panel. Jetzt habe ich mich nicht mehr stumm geschaltet. Bueno, Ja, vielen Dank. muchas gracias por estas palabras de introducción. Quería presentar a mis invitados. Entonces lo voy a hacer rápidamente. Yo, es cierto, estudié en la Universidad de Bonn, pero ya no tengo relaciones con ella. Estoy representante de la German Trade and Investment y me parece que vamos a acelerar un poquito porque estamos atrasados. Hay tres representantes del sector privado y el jefe de la Administración de Puertos de Uruguay en este panel. Siemens Energy está Andrés Eisfelder con nosotros, que trabaja sobre todo con los proyectos de agua en Sudamérica. Aram Sander de Enertrack también trabaja en la misma función también. En Uruguay está Tomás Schultes con nosotros, que en este momento trabaja en Brasil en nombre de Sovitec. Allá desarrollado 10 gigavatios, no solamente en Brasil, sino en toda la región. Es decir, trabaja en el área de las energías renovables. Es decir, contamos con tres representantes de alto nivel del sector privado y también el doctor Juan Curvaelo de la Administración Nacional de Puertos del Uruguay. Al principio, quería preguntar a todos cómo está la situación en la región, cuáles son las condiciones que ya se han cumplido en la región, pero creo que mejor sería preguntar directamente por las experiencias concretas de los representantes del sector privado y sus planes concretos. Entonces quisiera pedir al señor Sander para que empiece y luego preguntar a todos para que todos digan en qué proyectos concretos están trabajando actualmente en la región en el camino hacia la implementación de la economía del... muchas gracias, señor Moses. Les saludo a todos desde Bolivia. Enertrack es una empresa que desarrolla energías renovables, muy orientado hacia el desarrollo de energías, sobre todo en el área de Brandenburgo y también en otros estados. Nosotros estamos a cargo de un sistema completo con el objetivo de lograr la transición energética. Estamos trabajando en este objetivo también para implementarlo en mercados fuera de Europa, también en África y en América Latina. Y si me pregunta por proyectos concretos y evoluciones concretas, quisiera definir bien la región. Entonces hay una región que es relevante para la importación desde América Latina. En África, en ambas regiones trabajamos en proyectos de 100 a 200
megavatios que pueden trabajar en la exportación en los próximos años. Y también hay un proyecto muy conocido que se encuentra en Sudáfrica, es la querosena verde que puede ser exportado directamente a través de los aviones a Alemania, ¿no? Hay otros mercados más cercanos a Alemania que también puede haber más posibilidades, sobre todo en América Latina. Entonces, vamos a hablar con el señor Eisfelder. Sé que ya está trabajando en un proyecto concreto. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que usted tuvo una semana muy ocupada con la Siemens Energy Week en América Latina. Yo participé también en varias actividades de esta semana y vamos a seguir este tema. Entonces quería preguntarle, señor Eisfelder, este proyecto que cuenta con fondos alemanes en Chile recibió mucha publicidad. Sin embargo, hasta ahora no escuché muchas más. Hasta ahora se han marcado 2.000 millones de euros para participar en proyectos en el exterior. Entonces, ¿cuál es el problema mayor o general para que no alcanzarán estos fondos y quizás se precise más, o que no se generen los proyectos tan rápidamente como se precisan? Durante su actividad me llamó me quedó grabado que ustedes llamaron bueno, vamos adelante, vamos adelante. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Dónde están los impedimentos? ¿Qué es lo que debe o puede hacer el sector privado en esta situación? Bueno, señor Moses, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de explicar desde la perspectiva de Siemens Energy cómo vemos el sistema del Power-to-X y la ampliación del mercado. Entonces, está muy bien que ustedes han participado en el proyecto de Siemens y también allí se habló en detalle. Y muchas gracias también a la Cámara de Uruguay también para esta actividad de hoy. Es muy importante que se junten en una mesa las partes interesadas sobre un tema, porque solo así en conjunto podemos asegurar que los planes ya existentes también pueden ponerse en práctica para ampliar el mercado de la economía del hidrógeno, para lograr lo que ya en la práctica lo que ya está diseñado en el papel. Entonces, para explicar el proyecto nuestro, el señor Schröer ya lo mencionó en su comentario. Empezamos con la producción de hidrógeno en el sur de Chile, eso basado en energía eólica. Después seguimos con la electrólisis y después hacemos un análisis químico hacia el metanol hasta llegar nafta verde que puede exportarse con mayor facilidad. Tiene un mercado destino enseguida, puede ser integrado directamente al mercado a través del transporte en los coches, donde la Porsche AG ofrece una solución a sus clientes para una solución de sus motores y carburantes. Entonces, donde trabajamos con nuestro socio, con Siemens Energy como partner energético, y también la Porsche AG, tenemos toda la cadena de valor y la podemos mostrar toda, y acá podemos ponerlo en práctica en pequeña escala. Ahora, los próximos proyectos en que ya estamos trabajando, que podrán beneficiarse de que los estados ponen a disposición mecanismos que pueden fomentar esos proyectos y apoyar esos proyectos. Eso es necesario en esta fase, ya que la competitividad de estas fuentes alternativas aún no está dado. También tenemos que saber qué se necesita para la competitividad. No solamente puede descansar en subsidios, sino también se precisa también una apreciación del hecho de que los productos efectivamente sean decarbonizados. Eso hay que apreciarlo. Ahora, las subvenciones a las inversiones como otros subsidios
como lo vemos en otros sistemas privados, eso ayudará para impulsar los proyectos, pero es muy importante que nadie pierda dinero en este momento y no se puede esperar que fuera de la zona de confort se empiece un proyecto en sistema energético para asumir riesgos de hacer más contribuciones de lo que sería el caso en un mercado ya que ya funciona. Pero luego que amplíe el mercado, también será necesario que el demandante final, el cliente final, efectivamente esté dispuesto a pagar más y quizás la tonelada de acero después puede costar 50 euros más. El señor Sander dijo, cuando pague querosena verde para el pasaje, entonces hay que ver hasta qué punto esto también se acepte. Entonces, hay que preguntar si el usuario final está dispuesto a pagar este precio para también cubrir los costos del hidrógeno verde y acá tenemos que hacerlo. También si vemos al final cuánto sale un litro de diésel de fuentes convencionales, tradicionales, y lo comparamos con otras alternativas, pero tenemos que llegar a esas alternativas y sobre esta base tenemos que trabajar, ver hasta qué punto los clientes finales pagan por el valor añadido por la decarbonización. Volveremos sobre esta problemática en general. Estamos delante de unas elecciones muy importantes en Alemania. Sin embargo, ahora quisiera preguntarle al señor Schultheis sobre lo que ya me había dicho antes. Quizás hay algunas informaciones adicionales de su área de Sovitec en toda la región. Si lo entiendo bien, señor Schultheis, usted ya mencionó en la mismo sentido que el señor Eisfelder, de no exportar el hidrógeno, sino los productos que se producen junto al hidrógeno. Quizás nos puede ampliar esto. Ich glaube, Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Es un honor de poder participar en esta ronda de la HK. Sovitec es un desarrollador de proyectos desde hace 27 años, está en el mercado, desde 2003 también en América Latina. Nosotros nos enfocamos en América Latina. En Sovitec hace 3 años yo trabajo en el proyecto Power-to-X, en los proyectos concretos que actualmente están en curso. Primero, y que el más avanzado en Brasil es la reducción de hierro a través de hidrógeno que usa poco usa poca energía de la red porque tenemos una buena complementariedad de fuentes. El segundo proyecto es un proyecto en Chile. Chile es muy importante, es el lugar donde uno tiene que estar en este momento. En el norte de Chile estamos participando en un proyecto de metanol para la producción de carburante para la minería. Tercer proyecto es con metanol en México. México se encuentra en una fase complicada. También se precisa allí una transición energética que lamentablemente no se procesa. Y también en Uruguay estamos presentes hace 15 años, donde también ya hemos desarrollado varios proyectos que ya están funcionando muy bien. Y también tenemos varios proyectos eólicos y solares que
que solamente están a la espera de una oportunidad para su realización, es decir, un remate de energía o un proyecto Power-to-X. En 2019 hicimos también fondos para investigación de la ANI en Uruguay, eso, para seguir con nuestras investigaciones. Este proyecto en Brasil me parece muy interesante, y es un proyecto solamente por el sector privado, sin subvenciones o promociones públicas. Sí, absolutamente privado. Tenemos una asociación con una empresa minera y esta mina está en un lugar donde tenemos excelentes condiciones eólicas. Entonces no hay costos adicionales. Tenemos un buen hierro allí y también buenas energías. Entonces estamos también en la fase de integración con Vestas, que se comprometió hasta 2030 de vender turbinas eólicas libres de emisiones. Entonces es un fuerte incentivo. Es decir, que vemos que hoy estamos trabajando en línea con el compromiso con el clima, entonces estamos creando también los instrumentos, y América Latina tiene los instrumentos necesarios para hacerlo. Hay mucho viento, tenemos mucho sol, pero también tenemos mucha biomasa que sirve para crear energías no fósiles. Por ejemplo, la celulosa en el caso de Uruguay. Podemos volver de esto, pero quisiera hablar con el jefe de la Administración Nacional de Puertos del Uruguay. Doctor Curbelo, ¿me escucha? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo les va? Buenos días. Yo sé que usted está viajando un poco complicado. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Bueno, este es un panel del sector privado. ANP no es justamente el sector privado, pero es una articulación muy importante cuando hablamos de la futura exportación del hidrógeno. Yo le quiero hacer ya directamente dos preguntas. Una, algunos comentarios que he recibido es que el hecho de que en Uruguay hay todavía una dominancia muy importante de monopolios estatales. La Administración de Puertos ni siquiera quizás entra, pero tenemos ANCAP y UTE, y algunas veces se escucha que falta un poco de flexibilidad, y me gustaría saber o escuchar de usted cómo ve la posibilidad de con esta estructura institucional, cómo se pueden articular el sector privado y estas empresas estatales. Y por otro lado, aunque estamos hablando quizás muy del futuro, pero la idea es, ya estamos muy apurados en Alemania, justamente que Uruguay y otros países de la región puedan exportar hidrógeno a Europa en un futuro no demasiado lejano. ¿Quién va en Uruguay, en este caso, construir estos puertos que se van a necesitar para esto? ¿Van a ser también estatales o van a ser privados? ¿O hay una idea ya fijada de cómo estructurar este negocio del transporte? Bueno, dos muy buenas preguntas. Lo primero que quiero decir es que para mí es un honor que me hayan invitado a estas presentaciones o en definitiva a conversar y a poder de alguna manera pensar juntos en un futuro y en un futuro que se viene, y en el caso particular de las energías renovables y las energías verdes, me parece que va a tener un fuerte impacto en todas las industrias y en particular en la industria que nosotros estamos trabajando, que es en la industria marítima. Así que eso era lo primero que quería comentar. Yo escuché atentamente las ponencias anteriores, he estado escuchando tanto al ministro de Industria
como al presidente de ANCAP y a la presidenta de UTE, y lo primero que tengo para transmitir es que nosotros estamos absolutamente alineados a la decisión del gobierno nacional y de las distintas empresas públicas en comenzar a transitar este proceso, que es un proceso gradual, pero que es un proceso que se viene y que tiene que ver con la transformación de la matriz energética y los desafíos que eso conlleva. Entonces, en ese sentido, el gobierno uruguayo y esta administración no solamente que está comprometida en ese desarrollo y en ese cambio de la matriz energética, sino que todos nuestros instrumentos, tanto jurídicos como institucionales, están volcados a respaldar y a comprometernos tanto con instituciones públicas como con instituciones privadas, a llevar adelante, reitero, esas transformaciones. Entonces, primero me parece muy importante que subrayar el mensaje. Y el mensaje es, este gobierno, a través de su presidente, el doctor Luis Lacalle Pou, y todos quienes tenemos alguna responsabilidad en la toma de decisiones, estamos comprometidos en respaldar y en impulsar lo que tiene que ver con estos enormes desafíos que se vienen en el mundo y en particular, en el caso nuestro de la Administración Nacional de Puertos, en promover, propiciar, ir hacia lo que nosotros denominamos un puerto verde, a lo que nosotros pensamos y denominamos que es un puerto con energías renovables, y que ya hemos dado algunos pasos al respecto, obviamente que nos falta mucho. Usted hizo una pregunta concreta que tiene que ver con nuestro diseño institucional y cómo algunas veces los monopolios pueden inhibir o no pueden generar las suficientes oportunidades como para que los privados desarrollen distintas unidades de negocio. Nosotros, en ese sentido, se acaba de aprobar una ley el año pasado donde en el ámbito portuario, en los puertos que nosotros administramos, pueden coexistir distintas instancias, llamémosle del punto de vista industrial, que no solamente sean a través de la empresa pública. Okay. Para ser más concreto, entonces, nosotros estamos tomando medidas y hemos tomado algunas decisiones que ya se transformaron en leyes para que en el recinto portuario, es decir, en los puertos del Uruguay, se pueda promover y propiciar industrias o actividades que tienen que ver con los combustibles que no están dentro del monopolio. Es un primer paso, pero es un primer paso que nosotros entendemos que es un mensaje que queremos transmitir para intentar generar oportunidades en nuestro país, en el Uruguay, para el desarrollo de esta industria tan importante que tiene que ver con la descarbonización y tiene que ver con la generación de combustibles que se puedan proporcionar o que se puedan promover a través de esta política de combustibles limpios y de combustibles alternativos y de políticas verdes. O sea que el puerto del Uruguay o los puertos del Uruguay están 100% alineados a recibir, a trabajar en forma conjunta y a colaborar para el desarrollo, reitero, de lo que tiene que ver con este futuro que se nos viene y que sin duda alguna esta movilización y esta posibilidad de una modificación energética obviamente que tiene un valor político, tiene un valor obviamente empresarial para nosotros,
porque un puerto verde, un puerto con energías renovables, yo quiero aprovechar... es un puerto mucho más atractivo. Sí, quiero aprovechar antes de volver al alemán, ver si nos puede contar en qué etapa están las relaciones con el puerto de Rotterdam. Bueno, están avanzadas, hemos tenido varias reuniones. Quien está liderando el proceso es obviamente el Ministerio de Industria y el ministro Paganini, quien estuvo participando en este panel hace unos minutos. Y lo que le decía al principio, nosotros estamos abiertos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del diseño institucional. El Uruguay quiere participar en todo proceso. El Uruguay quiere ser parte de esta transformación energética. Creemos que tenemos las condiciones geográficas, físicas y sobre todo jurídicas. Es un país con una enorme estabilidad, es un país que está comprometido con el futuro y por lo tanto este proceso en particular con el puerto de Rotterdam nosotros lo vemos con muchísimo interés. Obviamente que son procesos largos, pero no por ser largos no lo estamos definiendo como de alto interés gubernamental. Bueno, muchísimas gracias. Voy a volver al alemán ahora, con permiso, y abrir un poco la perspectiva. Quisiera volver a hablar con nuestros expertos alemanes para hablar sobre la región en conjunto y su visión al respecto. En punto de partida sería lo que pasó en la Semana de la Energía, lo que dijo el jefe de la Agencia Alemana de Energía, DENA, y Kuhlmann de la DENA dijo: ¿qué es lo que se necesita para que América Latina sea un socio interesante para la estrategia interesante nacional del hidrógeno? Se precisan los recursos, sol, agua, viento, etcétera. Se precisa la tierra. Los recursos están, por supuesto, en cuanto al territorio, la tierra. Hay problemas porque en Sudamérica hay varios conflictos, sobre todo con la población indígena. Lo vimos también en proyectos de generación de energía hidráulica. El tercer proyecto que él destacó es la política estable. Entonces, me interesaría cómo ustedes, como representantes de empresas, ven esto en base a su gran con su gran experiencia, cómo ven la estabilidad de los socios acá. Entonces acá quiero también referirme al proyecto regional de la GESIT, que ha dado una idea muy interesante. Entonces ha referido a este proyecto que está presente en toda América Latina con sus experiencias en Chile, que quiere presentar para toda la región, y luego estaban viendo cuáles son los recursos, los marcos regulatorios, qué planes y estrategias existen en cada región, en cada nación, y qué proyectos existen ya. Ahora, el tema del aspecto político, los riesgos políticos en la región. Este proyecto no se toma en cuenta y en otros estudios tampoco lo vi. Entonces, ustedes, ¿cómo ven ustedes la confiabilidad de estos países para que se puedan convertir en socios energéticos de largo plazo en un proyecto tan ambicioso donde se va a utilizar tantos fondos estatales y sobre todo privados? ¿Quién quiere empezar? Señor Schultes. Bueno, no es una pregunta fácil, la verdad. Hay grandes diferencias entre los estados. Hace 17 años vivo en Brasil y voy a salir de esta situación políticamente inestable, pero la industria energética
nunca ha hecho tanto dinero, tanta ganancia como en este momento, cuando hablamos de las energías renovables y ahora hablamos del hidrógeno, y lo cual llevará a otro auge adicional. Entonces tengo la impresión que el sector energético piensa más a largo plazo y está dispuesto a asumir el riesgo. Nuestra pequeña empresa Sovitec llevó a gente a Brasil y pudimos ver a estos europeos cómo funciona Brasil, grandes empresas como en Green Power de Italia, de Francia, EDF, EDPR de Francia, portugueses, trabajan muy bien con los Estados Unidos. Es decir, que el entorno es complejo, por supuesto, pero es un desafío. En cuanto existen los recursos, este riesgo es asumible. Usted ya mencionó a Uruguay. Uruguay ya lo hablamos, que a lo mejor sea el país más estable en la región. Pero quisiera también preguntar a los otros representantes empresariales, pero tenemos que ver también por el lado alemán cuáles son las expectativas en Alemania y los ciudadanos, qué esperan. Entonces, recuerdo los conflictos con Brasil, porque no se quiere firmar el acuerdo del Mercosur, porque Bolsonaro, el presidente de Brasil, se hace responsable por la creciente deforestación de la zona del Amazonas. Entonces, si no podemos hacer un acuerdo de Mercosur con esta región o con un gobierno específico, y entonces en la estrategia del hidrógeno tenemos que seguir también con proyectos de largo plazo. ¿Quién quiere decir algo? Señor Sander. Bueno, en primer lugar, esto me recuerdo porque trabajé con Enercon, pude desarrollar 150 gigavatios y veo cómo se podían vender, en qué condiciones financieras estos proyectos en el mercado internacional, cuáles son las condiciones. Puede decir claramente, efectivamente, casi nos arrancaron los proyectos de la mano. Es decir, que la institucionalidad en Uruguay, por supuesto, es muy buena en Uruguay. Eso se ve en todos los ratings, pero también se puede ver que cuanto más pequeños los países, mayor la confianza y la confiabilidad en América Latina. Y también tenemos Task Force que somos uno de los fundadores de los 16 fundadores. Por supuesto, en grandes países está el gran potencial, pero también aumenta el riesgo, lo cual tiene que ver con la mayor independencia de esos países grandes. En cuanto al potencial de tierras, no se precisa solamente, alcanza con Argentina. En Argentina alcanzaría para alimentar toda Europa. Se precisa solamente una parte. Y también en Uruguay también se puede generar cantidades significativas. Entonces apuesto sobre todo el tema de la seguridad energética, sobre todo los contribuyentes alemanes esperan que el 1.000 millones que van al proyecto global queden en manos seguras. No solamente los inversores esperan estos. Un gobierno no puede permitirse en tiempos de corona tirar la plata donde no esté segura. Entonces, justamente los pequeños países como Uruguay ofrecen excelentes condiciones. Todas las condiciones están cumplidas en Uruguay. Bueno, estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo, pero sería más interesante hablar, por ejemplo, sobre Brasil y Argentina. Quizás podríamos pedirle al señor Eisfelder que hable sobre esto, que ustedes también identifican posibilidades en toda la región y también tienen que evaluar los aspectos de riesgo y también de seguridad. Entonces, quizás el señor Eisfelder, el proyecto del que hablamos en Chile es un país que hasta ahora se considera muy estable. Pero ¿qué pasa con los dos grandes, con Brasil y Argentina? Creo que
A veces el pasado es un indicador del futuro. Y si miramos el pasado del continente de América Latina, vemos una expansión muy exitosa de la energía renovable. Casi todos los gobiernos de la región lograron establecer las regulaciones para inversiones necesarias en las energías renovables. En Uruguay llegamos a las cuotas más altas en esto, y eso todos son inversiones en infraestructura muy intensivas en capital. Esto ya se hizo. Justamente por esto tenemos la competitividad de esta región del mundo a través del acoplamiento de vectores, y de esta manera transferir en moléculas. Entonces, en Siemens Energy hemos trabajado en todos los países de la región, a veces más allá de 100 años. Hemos juntado experiencias con las empresas por el regional, y en nuestra empresa hemos podido trabajar con nuestros socios en proyectos exitosos, y eso yo lo veo también en la economía del hidrógeno en cuanto a la comparación internacional. Entonces, ¿cuáles son los costos de capital? Eso también es un indicador de cómo está la evaluación del mercado en mercado. Algunos países en América Latina tienen investment grade, otros ya no. Entonces hay que ver cómo está, cómo es la exportación, qué es lo que están exportando. Entonces, cómo puedo hacer las ventas en monedas extranjeras, y esto puede disminuir los riesgos de cambio también, y otras preguntas como el peligro de la inflación. Es decir, que hay medios y caminos para crear una seguridad a largo plazo, incluso en Brasil o en Argentina. Y nosotros miramos con precisión exactamente estos países. Pregunto, Siemens Energy entonces no huye de la mala imagen de Bolsonaro y de los riesgos financieros extremos en Argentina, porque ustedes piensan a largo plazo, piensan que eso se va a superar. Bueno, sí. Claro, nosotros miramos muy bien cómo funcionan las cadenas de valor y esta sostenibilidad de todas las partes que participan en la cadena. Entonces hacemos una due diligence examen de due diligence para que esta sostenibilidad sea realmente asegurada. Entonces, me parece que eso está claro. Me han señalado que tenemos que finalizar, y ahora si los demás quizás quieren agregar algo sobre el tema, con mucho gusto les daría la palabra. De lo contrario, si no es así, yo pasaría la palabra al señor Michaud, que tratará de resumir toda esta jornada. Herr Schultes, ist es okay mit dem, was wir jetzt besprochen haben? Señor Sander, señor Schulte, ¿está todo bien con lo que dijimos? Alles klar, okay. Sí, muchas gracias. Bueno, no quería sofocar a nadie. Sehr herzlich. Muchas gracias a todos ustedes. Va a ser un tema para el futuro y seguramente vamos a hablar otra vez. Estoy muy curioso cómo podremos conseguir de canalizar esta energía, esa dinámica en la dirección que necesitamos en Europa, y incluir a nuestros amigos sudamericanos. En ese sentido, les deseo todo lo bueno para el futuro, y volvemos con Micha. Herzlichen Dank. Passen Sie auf sich auf. Sí, muchas gracias. Cuídense. Sí, igualmente. Buena salud.